Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con su anfitrión, el gran y el único capitán Mario García. ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, Sensei. Un capítulo más. Traemos un tema interesante, tiene muchos lados para abordarse y creo que hoy vamos a tener una buena discusión, una buena charla. Pues sí, mira, vamos empezando. Son, eh, ahorita vamos a poner también nuestro tiempo para no pasarnos de lanza con ustedes, porque aquí vamos a agarrar un buen cotorreo. Es un tema, yo creo que yo te platicaba en la semana que para mí era uno de los capítulos más importantes, yo creo que de toda esta primera temporada, porque es el manejo del fracaso y el aprendizaje a los errores. Eh, yo recuerdo que tú nos platicabas, capitán, que una empresa o un emprendimiento tiene el 70% o más de probabilidades de fracaso. Sí, la realidad es que hay una probabilidad muy elevada y digo, eh, es muy interesante y es multifactorial, pero el hecho concreto es que de 7 a 8 emprendimientos de cada 10 van a reventar. Entonces, bueno, pues no les queremos echar la sal, al contrario, les queremos echar las porras a todos la gente que nos sigue, está emprendiendo o está manejando su negocio y que ve de utilidad nuestro conocimiento, nuestra aportación. Pero yo creo que es inevitable, igual que cuando uno hace deporte, creo que uno tiene que estar más preparado para la derrota que para la victoria, porque es de las derrotas de donde se aprende. Es de los fracasos, en teoría, bueno, vamos a hablar de ese vocablo, de esa palabra fracaso, y vamos a cambiarlo por aprendizaje. Todo en la vida es un aprendizaje y ahorita vamos a hablar de temas hasta filosóficos, pero definitivamente el hecho de estar preparado para eventualmente en algún momento tener un desliz, un contratiempo, va a ser muy importante. Definitivamente, digo, aquí en el programa nos sentamos con empresarios que ya están más avanzados en su proceso, de negocios y con personas que van arrancando, ¿no? Cuando vas arrancando, no has encontrado la fórmula de negocio adecuada, entonces la probabilidad de que te equivoques y por lo tanto, vamos a decir, tengas estas oportunidades de aprendizaje o que tengas un gran aprendizaje, un fracaso importante y el dinero, y el tiempo y todo lo que invertiste ahí se vaya al carajo, pues el lado feo es que todo se fue al carajo. El lado que hay que tomar es, bueno, ¿qué aprendo de esta experiencia y cómo me vuelvo a poner de pie, ¿no? Y en el caso de los empresarios que ya están más encarrilados, y digo, esto es muy interesante, cuando hemos hablado de temas de innovación, con temas de mentalidad de crecimiento, es en qué momento el empresario empieza a temer el fracaso, ¿no? O sea, ¿por qué dejo de innovar o por qué no me arriesgo a hacer la siguiente jugada relevante? Bueno, pues evidentemente ya hay un patrimonio que arriesgar, ya probablemente las obligaciones que están colgadas de lo que genera la empresa son grandes y entonces viene este famoso efecto que es el fear of fail, ¿no? Ujú. Entonces, el miedo de fracasar. Y entonces, oye, si hago esta gran movida, híjole, pues mi posibilidad de fracasar, mejor no me muevo, ¿no? Muy bien, pues vamos arrancando entonces con el tema. Me gustaría leerles la introducción a nuestro capítulo. En el dinámico y a menudo implacable mundo empresarial, el fracaso no debe ser visto como un estigma paralizante o un veredicto final. Por el contrario, es una etapa prácticamente inevitable y lo que es más importante, una fuente extraordinaria y rica de datos, lecciones y oportunidades de crecimiento. La narrativa popular del éxito del emprendedor con frecuencia idealiza la trayectoria, omitiendo las luchas, los tropiezos y los fracasos rotundos que suelen preceder a los grandes logros. Es crucial desmitificar esta visión. El estigma social asociado al fracaso puede constituir una barrera más formidable que el propio evento adverso, obstaculizando la reflexión y por ende el aprendizaje vital de él se deriva.
Este estigma que fusiona la identidad del emprendedor con la de su empresa puede llevar a un miedo persistente incluso después de la disolución del negocio, impidiendo la introspección necesaria para capitalizar la experiencia. Por ello, este capítulo busca normalizar el fracaso y equiparles con estrategias no solo para aprender de él, sino también para gestionar su impacto. Muy bien, pues vamos empezando comprendiendo el fracaso empresarial. Eh, ¿Qué significa para ti, capitán, un fracaso empresarial a nivel técnico, a nivel empresarial, a nivel personal, psicológico? Bueno, a ver, eh, fíjate, vamos a primero es esta parte donde no solo no obtengo el resultado deseado, sino tengo un resultado negativo catastrófico, ¿no? Ujú, Y digo, por ahí entiendo que adelante vas a abordar, puede ser en lo financiero, puede ujú. ser en lo legal, puede ser que le apostaste a un producto que no tiene demanda en el mercado o que las condiciones del mercado cambiaron, pero entonces, este tema de fracasar es cuando llegas a este punto, yo diría, de alguna manera, superas una línea donde dices, híjole, perdí mucho o a veces es lo perdí todo, ¿no? Ujú. Entonces, oye, ¿cuál es la posibilidad de que esto le pase al emprendedor? Híjole, pues es bien alta, ¿no? Muy. Oye, el rollo de cuántas veces le pasa al emprendedor antes de encontrar su idea, este, la idea que sí va a funcionar y que va a detonar. Y entonces, y digo, yo creo que vamos a tener charla al respecto, que es cómo abordas esta parte. Pero entonces aquí lo que me gustaría dejar claro, el fracaso va a ser inherente, pero tenemos que verlo como algo valioso en nuestro proceso de emprendimiento, ¿no? Y efectivamente, como decías, bueno, tiene tintes jurídicos en el caso de declararse en bancarrota, donde ya no puedes cumplir con tus obligaciones legales y financieras. También en la parte de un fracaso financiero, en la parte de solvencia, que ya te defines como insolvente, ya no puedes pagar prácticamente nómina, no puedes resolver los préstamos que tienes. Y finalmente también una noción económica se considera una empresa fracasa económicamente cuando su rentabilidad es inferior a su costo de oportunidad. Sus ingresos son ineficientes para cubrir los costos operativos. Entonces, este sí es un punto de no retorno. Sí, sí, me gustaría que iniciáramos con esta parte, capitán, de un punto de no retorno y decir, aquí se acabó, ya no soy capaz de poder seguir adelante. Y posteriormente para los empresarios, estos micro fracasos donde inviertes en desarrollo de una tecnología, un desarrollo de un nuevo producto y no funciona en el mercado, pero esto no te impide seguir operando, ¿no? Entonces, en esta parte de no retorno, eh, ¿cuáles son las causas más comunes que tú encontraste en los emprendimientos cuando hay un fracaso de no retorno? Bueno, la más común que todos tenemos es, híjole, le aposté a algo y no tiene la rentabilidad Ujú. que debe tener, ¿no? O sea, resulta que tengo más gastos o que mis costos son más altos Sí. o que el mercado no genera la demanda que yo pensé. Y entonces eso lo que te va a generar es un fracaso a nivel financiero, porque te genera, o económico, te genera Sí. esta incapacidad de, de generar dinero con la empresa, ¿no? De generar valor, de generar riqueza. Entonces, oye, no, es que igual si le inyecto más lana, ¿le inyectas más lana a qué? O sea, oye, tu producto no jala, o otra cosa, o otro ejemplo que me viene a la mente es de repente, es, es que sí tengo muchos clientes interesados, pero no tengo dinero para producir, pero le inyecto dinero y luego resulta que de todos me van a pagar dentro de 90 días y entonces vivo en un círculo donde la empresa constantemente cae en la insolvencia, ¿no? Ujú. Entonces, llego a este punto donde tengo la incapacidad de seguir operando. Esa es una. Pero la otra es, oye, puede ser que tu idea no sea la adecuada o no sea la versión final, y digo, vamos a hablar de metodologías Ujú. adelante, más adelante, donde la iteración y todo hasta llegar a un prototipo que es funcional, pero
pero muchas veces te equivocas por la idea, muchas veces tienes un mal plan financiero, muchas veces una coyuntura o una situación externa de mercado te revienta. Y digo, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Sí. Yo recuerdo a mi padre en paz descanse y tuvo un fracaso muy importante en el 94 Ujú. porque estaba apalancado con el banco en dólares y de repente pues debías N veces y no Sí. había manera de que financieramente el dinero diera vuelta para pagar esos préstamos, Igual mi padre pasó ¿no? lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo de un fracaso donde la fábrica tuvo que cerrar, hubo una serie de cosas, hubo que liquidar y hubo que volver a empezar, ¿no? Oye, tenemos amigos que han emprendido proyectos en el tema de convertirse en despachos grandes de seguro y a gente que no ha logrado desdoblar y que a pesar de algunos años de esfuerzo llega un punto en donde dice, esto no es lo mío, ya tengo una incapacidad para vender o no tengo el mercado o no me gusta o esto no soy capaz de hacerlo. Entonces es como, bueno, pues le aposté una idea que no era ganadora, ¿no? Eh, si yo lo pienso a nivel de negocio, y yo puedo pensar, por ejemplo, en las personas que conocimos en la universidad que tuvieron sus primeros emprendimientos, ¿cuántos de esos emprendimientos se conservan, no? Oye, muchos hoy tienen negocios muy grandes, pero atravesaron por 2 o 3 fracasos primero para poder ser prósperos, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el tema. Fíjate que aquí encontré un dato muy importante porque prácticamente resuelve el 70% de los fracasos de las empresas y es que el mercado no respondió a la necesidad, no responde a la necesidad creada y el cash flow. Son de las dos cosas que hace reventar el negocio. Cuando el producto no tiene la suficiente penetración, no es bien aceptado, no es adquirido el producto y por ende, pues falta de liquidez para lo que tú decías y que le pasó también a mi padre, una crisis financiera, deudas, acreedores, proveedores. El mismo ciclo de vender a crédito a 90 días, algunas transnacionales pagan hasta 120 días, entonces, bueno, pues imagínate quién aguanta el retorno de esa inversión 120 días en una crisis financiera. Entonces, fíjate que algo importante que nosotros encontramos es que hay causas emocionales y cognitivas subyacentes que impulsan decisiones y comportamientos que llevan a estos problemas. En el contexto latinoamericano, pues tenemos estos tipos de riesgos muy a menudo porque, bueno, tenemos economías relativamente frágiles, dependientes de economías más grandes. También la parte de, pues, ser un país de maquila, que no hay gran desarrollo tecnológico o que se va todo el desarrollo tecnológico que se genera aquí. Y entonces, bueno, esto hace que los emprendedores tomen decisiones que solitos nos lleven al fracaso. Tú hablabas de esta parte de terquedad en el que te estás, que dices, mira, ya merito. Digo, a nosotros nos ha pasado muy seguido cuando identificamos que alguien ya va a la bancarrota. eh, de hecho, uno de nuestros mentores nos decía que pues es un acto de amor el decirle rápidamente a alguien que no estaba en el negocio adecuado y que es importante tomar una decisión para irse a otro lado. Eh, ¿Tú de qué crees que dependa esta terquedad o este obstinamiento de decir, aguántame, fíjate que tengo un par de prospectos, se me están cerrando tres, cuatro clientes, mira, digo, tengo una relación muy cercana, una familiar que, pues también está en una situación de que pues supuestamente esta persona cree que está en un gran negocio y que cerrando dos negocios prácticamente de eso vive todo el año,
pero pues lleva persiguiendo estos dos negocios varios meses y entonces es así como, oye, pues ya es momento de que te des cuenta que esto no va a prosperar. Esa línea delgada entre ser un emprendedor terco, obstinado, con ganas de no rendirse, con esta otra parte de decir, ¿sabes qué? Déjalo ir. Ya basta de que te estés dañando, ¿no? Es que fíjate que esto es muy interesante. Digo, al final del día, creo que la medición más concreta es, ¿tú tienes cuentas que pagar? Oye, la empresa puede sufrir, se puede reducir, puedes jinetear proveedores, puedes hacer una serie de cosas, pero el tamaño del fracaso financiero, tú lo decides, pero llega un punto en donde de verdad estás en ceros, nadie te presta lana, o sea, donde ya no tienes manera de moverte, ¿no? Ahora sí estás bien crucificado. Tu relación interpersonal fracasa porque también le pega a la familia, ¿no? Esta parte de insolvencia. Miren, este tema de emprender o de ser el dueño de una empresa y de convertirte en empresario, y digo, es esta línea entre cuándo dejaste de ser emprendedor y cuándo ya eres un empresario, si es el número de empleados, si es la facturación, si, digo, hay mucha teoría al respecto, ¿no? Pero es cuando tú decides tener esta posición de liderazgo y responsabilidad, el tema es un liderazgo tibio, pues tú dime a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, normalmente las personas que se adentran en este tema y que empiezan a avanzar, bueno, pues la barrera de la tibieza se la saltan. Los tibios saltan del barco rápido, ¿no? Ujú. Y entonces el gran riesgo ahora es, pues muy bien, yo estoy dispuesto a agarrarme a guantazos con el diablo y pues hasta que no me pueda levantar como Rocky, ¿no? Y te das y te das y te das y entonces en ese Que está darte. muy sobreestimado ese tipo de figura o arquetipo del que no se rinde y le pone una madriza y se levanta y al final medio gana y ya dices, no, bueno, pues es que le pusieron cuatro madrizas y a la quinta ganó, ¿no? Y digo, es este tema, y digo, fíjate, este es como la historia romántica de Rocky, ¿no? Oye, pues al final Rocky quedaba torombolo, bla, 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 así, ¿no? De todas las madrizas que le pusieron. Oye, con billete, pero torombolo. Pero entonces, si yo esto lo traigo al tema empresarial, yo creo que afortunadamente hay tema de medir riesgos, de poner medidas en donde hasta aquí, esta es la pérdida, este, oye, ¿qué he aprendido? Y digo, este tema, esperar a que sea este fracaso, esta muerte súbita, donde ya no te puedes mover, o decir, híjole, esto ya tiene una mala tendencia, ¿qué aprendizajes tengo aquí? Hay que cortar la sangría y movernos a otra idea. Y entonces yo creo que ese es y lo vamos a abordar, Sí, es muy importante desarrollarlo, ¿no? la Eh, resiliencia. porque, no, la resiliencia y la conciencia de decir, Ah, sí. híjole, me voy a llevar a mi familia, me voy a llevar a las familias de otros, me voy a llevar a mi socio, me voy a llevar a, porque de repente es lo chistoso. Oye, ser emprendedor requiere este carácter de empuje, de valentía, de arrojo, de deseo de más, de resiliencia. Claro que lo requiere. O sea, no conozco un emprendedor que no sea así. Sin embargo, todo esto llevado al extremo, pues te puede llevar a quedarte en ceros y no levantarte de la lona. Conocemos personas que no lograron nunca o no han logrado levantarse de sus fracasos más importantes y viven en condiciones muy complejas. Entonces, este tema que tú dices es el efecto psicológico y a lo mejor yo me voy a regresar un poco ahí a, oye, ¿cómo aprendemos a tratar con el fracaso? Porque esto es básico, ¿no? Sí. En qué momento ya es suficiente? ¿En qué momento ya? Porque tampoco puede ser el cuate que la primera vez que no le pasan el balón dice ya no juego, ¿no? Sí. Ya no juego porque no me la pasan, o pierdo el primer partido, entonces ya no quiero entrar a torneos porque pierdo. Pues no puede ser este. Oye, es que no quiero arriesgar lana porque la posibilidad de perder es alta. Híjole, pues está bien, pero entonces, ¿cuál es tu posibilidad de multiplicar, no? Fíjate que aquí vamos pensando que ya hubo resignación, ya te dijeron por mil una formas,
Tú mismo tienes claro que ya llegó el fin de esta etapa profesional de este pequeño hijo que nació contigo hace X años. Yo lo que les quiero comentar es que no es para minimizarlo, ni tampoco decir, bueno, de esta me levanto y ahorita qué más sigue, ¿no? Tenemos muchos conocidos que se han levantado de temas muy complejos, eh, de prácticamente liquidar a toda su empresa, a volver a levantarse y nuevamente, por un tema catastrófico, hasta atmosférico, vuelven a perder todo el negocio, ¿no, capitán? Y entonces, fíjense esto que les voy a compartir. Eh, esta crisis emocional que vive el emprendedor o el empresario en su fracaso es igual de intensa que que un divorcio o el duelo de una pérdida de un ser querido. A ese nivel eh, se puede vivir esta experiencia. Hablando a lo mejor de estereotipos y de arquetipos, un hombre que se cree que es el producto de su trabajo y que su razón de ser es venir a producir. Imagínate que no seas apto para ni siquiera tu más básica condición como hombre es no ser productivo, pues claro que te vas a caer durísimo, ¿no? Y esta parte del estrés y dolor emocional, de que siga ese temor a volver a emprender que tú vienes diciendo, que de repente no quieras salir de casa y estés súper triste y veas todo oscuro y que todo sea negativo, burnout, hasta ansiedad y depresión. Eh, es sumamente importante y lo hemos dicho en cada capítulo el hecho de que te acompañes de un grupo de personas, ya sea consejeros, mentores, coaches, en todo el proceso de desarrollo y consolidación empresarial es fundamental, porque este camino solitario del emprendedor eh, es muy difícil llevarlo a niveles de salud mental todo el tiempo y mucho más cuando viene este fracaso que hasta puede llevarte al aislamiento y la vergüenza, porque como don fulanito de tal, que era empresario y que manejaba X cantidad de personas, ahora está atrás de un mostrador o vendiendo productos de primera necesidad o tocando puertas, entonces esta vergüenza produce aislamiento y hay muy pocas personas que se levantan de este tipo de reveses. Fíjate que lo interesante, eh, digo, no sé si sean pocas o muchas, pero entonces tocaste un lado que es la construcción de la identidad personal, ¿no? Sí. O sea, oye, alguna vez de manera muy burda lo expresamos cuando entrevistábamos personas, se ve que este cuate, cuando nos sentamos a entrevistarnos, le hace falta el escritorio, no se lo puso, no se lo pudo poner para venir a la entrevista, ¿no? Sí. Porque te platica y dices, este cuate necesita el escritorio, se explica detrás de Ujú. un escritorio, ¿no? Entonces, oye, ¿qué le hace a tu identidad el tema de un fracaso? Y entonces, más bien es el rollo de cómo tu identidad te ayuda o no a, a lidiar de manera más efectiva con el fracaso. Y entonces, de repente, cuando has desarrollado en tu identidad y has tenido la retroalimentación, y a lo mejor has tenido una herramienta de coacheo, ir al psicólogo, mentoreo, donde has desarrollado una identidad de luchador, lo Ujú. que vas a hacer es, vas a luchar hasta el último minuto. Te vas a morir con el barco, te vas a hundir en el barco. Y digo, es interesante, ¿no? Oye, soy quien soy. Don Y, licenciado, y entonces, ¿cómo interpretas? Y entonces, de repente, cómo un fracaso grave te puede llevar a modificar tu identidad y decir, soy un fracasado. Y entonces, digo, lo pongo esto sobre la sí, mesa claro. porque cómo se va construyendo tu identidad. Este es un concepto, yo no sé si te acuerdas, en el libro de hábitos atómicos de James Clear, Ujú. que
tiene un tema donde dice, es súper importante tu identidad cuando estás buscando instalar un nuevo sistema, Sí. porque lo primero que tienes que hacer es que todo tu ser tiene que creer que eres esa persona en la que te quieres convertir, güey, Ujú. ¿no? Y entonces echas a andar el sistema. Entonces aquí, si lo pensamos en un sistema echado a andar que de repente se detiene abruptamente, lo que te va a ayudar a lidiar con esa detención o interrupción abrupta o falla es lo que en tu identidad se haya construido para afrontar ese momento. Y entonces aquí es donde hay mucho trabajo por hacer, donde hay herramientas, donde todo este rollo, y es, híjole, y vamos a hacer la primer frase que yo creo que es la más simple, es los fracasos son oportunidades para aprender. Oye, y entonces el trilladísimo ejemplo de Tomás Alva Edison, inventando la bombilla, no sé cuántos intentos, y pues no fueron fracasos, encontré la manera de no hacer una bombilla y no sé en tiempo, en años, Ujú, cuánto tiempo le tomó. Oye, el tema de, yo no sé qué tanto saben todos, pero la historia de Instagram ujú. era una aplicación mucho más compleja, diseñada para otras cosas, Sí. para un, pero se dan cuenta que lo que funcionaba era que la gente podía compartir fotos como parte de la aplicación que Y tenía darles like. y darles like. Y entonces como la primera aplicación fracasa, pero entonces pivota la idea y entonces dicen, no, hombre, lo que vale la pena es esto y esto es lo que vamos a echar a andar, ¿no? Y fíjate que el viaje del emprendedor que está lleno de altibajos, y en este caso de lo que acabas de comentar, de este héroe invencible, porque también esta parte del camino del héroe Ujú. que tenemos también construido y tan estudiado en diferentes ramas del conocimiento, este viaje del héroe donde eh, no se, no se ve el mapa completo, por ejemplo, pensando en Alba Edison, y que, pues sí, efectivamente, no encontró 999 formas de hacer una bombilla, pero tenía miles de patentes, ¿no? Y era un hombre millonario. Y tenía la capacidad para poder equivocarse porque estaba todo el tiempo generando patentes, pero se aísla este pequeño, o sea, sale de contexto, y entonces se empieza a sobreestimar el que el no darte por vencido y esta fe ciega y el hecho de decir, bueno, pues es que el que no lucha no tiene recompensa. eh, Nosotros que vivimos también en un sistema donde el esfuerzo es reconocido, donde dice, mira, pues no es tan bueno, pero pues le echa ganas, ¿no? Entonces, tan fácil como es decirle a un chamaco, haciendo deporte, mira, le echas muchas ganas, pero no tienes el físico. Fíjate, me salgo de contexto para volver a entrar, pero estaba viendo un podcast creo que te lo platicaba, de un entrenador que les dice a dos chavos, a ver, hagan los ve físicamente y dice, tú, vas a hacer una sentadilla y vas a bajar más que tú. Y son dos personas del mismo tamaño. El hecho es de que cuando hacen la sentadilla, el que había dicho que iba a bajar más, baja más. Y era por la longitud del fémur. Esta parte tan explícita de decir, oye, no te da porque no tienes las condiciones materiales, no tienes el físico, no tienes esta parte ósea desarrollada o esta musculatura, te vas a tardar, a lo mejor sí vas a hacer el deporte, pero no vas a ser un atleta sobresaliente, pero resulta que en las Olimpiadas de 1984 resulta que sale un güey que rompe todos estos esquemas y gana una medalla de oro. Y entonces se cree que ahora todo es posible, que si él pudo, pueden todos. El no tener métricas en tu organización, el no tener claro tu estado de resultados, el no saber realmente cuánto estás pagando de impuestos,
cuánto tienes de flujo de efectivo, cuánto tienes ahora sí de capital, o cuánto capital puedes levantar, te va a llevar a una creencia falsa de esta parte de sobreestimar tu valor como héroe del negocio. ¿O tú qué opinas, capitán? Pues más bien es ir con los ojos cerrados al matadero, ¿no? O estar caminando hacia el abismo sin saber que estás caminando hacia el abismo. Digo, es otra analogía a lo mejor de lo que estás diciendo. Y que a lo mejor es una de las situaciones por las que muchos emprendedores fracasan, ¿no? El tema de no tener indicadores claros de desempeño, de no tener claridad financiera. eh, Ahora sí que al final del día, y digo, este rollo es algo bien padre de emprender, es que construyes un sueño. Oye, si yo me pongo a pensar en este emprendimiento que tienes hoy que se llama On Ujú, Brokers y que ya es una empresa, este es un proyecto, pero es ¿cuántos sueños estás tú poniendo en esta vasija donde dices, es que me gustaría que fuera una comunidad así, me gustaría hacer estos servicios? Fíjate que de lo que aprendí en el camino que he recorrido en esta industria, quiero estar. Entonces, ahí están todos los sueños. Y hemos tenido muchas veces esta sí. conversación. Oye, ¿y lo financiero cómo? No, bueno, pues es que sí sale, es que a números gruesos sí sale. Oye, esto está bien, güey, pero está saliendo al ritmo que tiene que salir. Oye, porque entonces cuando le tienes que dar el brinco, cuando le tienes que poner más, o cuando de repente se viene la noche, es, híjole, es que no la vimos venir. Oye, pues es que no tenías manera de verla venir, Ujú, ¿sí? Pero entonces, y digo, ya aprovechando que abordamos por aquí, eh, a mí algo que se me hace muy interesante es, ok, güey, ya por alguna u otra razón te estampaste, ¿no? Ya valiste, güey, ujú, fracasaste. ¿Cuántos de ustedes han estado o van a estar sentados ahí? Yo creo que muchos. ¿Cuál es tu reacción ya que te estampaste, ¿no? Y yo creo que eso es lo valioso sí. de la charla de hoy. Aprender a reaccionar después de la estampada. Porque ahora sí, oye, ¿cuántos emprendedores han empezado de cero 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 y han levantado emporios, ¿no? Oye, y también hemos tenido muchas veces esta plática de, bueno, es que las condiciones materiales, es que donde naciste, es que... Y yo lo que sí creo, y me gusta tenerlo así, es, y aquí tomamos el tema de la mentalidad de crecimiento de Sí. Carol Dweck, eh, pues el tema de que tú creas que tus capacidades pueden cambiar, pueden mejorar, no tienes un destino manifiesto y ya dices, ya con esto nací, con esto me voy a morir, pues hace toda la diferencia. Entonces, oye, me equivoqué, me quedé sin nada, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Pues lo primero es, ¿qué aprendo de esto, güey? ¿Por qué me quedé sin nada? Oye, ¿dónde estuvo el error? Todo este tema. Y después viene un proceso de, muy bien, ¿y ahora qué quiero hacer con lo que aprendí? ¿A dónde quiero ir ahora? Porque ahora sí que la realidad es que no te vas a morir de un fracaso empresarial, Ujú, ¿no? Oye, pues a lo mejor te sacas y a lo mejor tu solución es, no, pues sabes qué, mejor me contrato. Qué fuerte, ¿no? sí, Oye, y bien, está padre, la vida corporativa está padrísima, sí. pero es aceptar que dices, pues no me da, Ujú. o no me gusta, o ya tengo miedo, o no tengo un sueño lo suficientemente valioso o potente. Oye, pues el cuate emprendedor, pues parte de una serie de principios y de deseos en donde, pues es importante que aprendas a hacer esto para que no te tengas que regresar a mejor me contrato, ¿no? Eso es lo más fuerte y sí, digo, yo sí tengo el conocimiento de un par de personas que eh, la, el sinsabor del emprendimiento, la incapacidad de cubrir sus gastos personales, el refugio del fijo, de la quincena,
de la dinámica de tener un trabajo fijo con unas actividades fijas. Es muy fuerte. Creo que tampoco pasa nada si no quieres vivir la experiencia del emprendimiento. Creo que sí pasa mucho en el largo plazo si no genera las condiciones para poder llevar tu vida en el cambio de vida y carrera cuando llegue tu jubilación o llega un recorte de personal. Eh, pero creo que si no se trabaja a nivel profundo con el fracaso y despiertan situaciones de resiliencia, y de generar las herramientas para poder levantarse y volver a emprender el vuelo, va a ser muy difícil. Yo tengo y ahorita te dejo la palabra, capitán. Tengo una muy buena amiga, Michelle Signoret, eh, que tiene una empresa Outplacement que prácticamente se dedica a hacer este tipo de cambios importantes en la vida laboral, altos ejecutivos que les tocan liquidaciones, emprendedores que pierden su empresa y que les ayuda a generar las herramientas para volver a colocarse en el mercado laboral, ya sea a través de una empresa o emprender. Eh, es algo que las grandes empresas la contratan a ella para que pueda ser como que cuando te liquidan a un gran empresario, a un gran ejecutivo, perdón, parte del paquete de salida es a la asesoría de ella para volver a colocarse en el mercado laboral. Eh, y entonces, yo que estuve en su programa, cuando me tocó vivir esa etapa de cambio de carrera por una liquidación, este, me dice, tu trabajo ahora es volver a conseguir trabajo. Entonces te genera toda la metodología para volver a trabajar a nivel interno y volver a superar todos los fracasos. Fíjate qué interesante, qué potente, este, una gran labor, pero justo, bueno, ahí hay un mecanismo para tratar con los fracasos, ¿no? Y entonces, aquí me gustaría introducir otro concepto que es la visión de corto plazo y largo plazo. Ujú. Oye, pues el fracaso ya es hoy, ¿no? Ya me pasó, ya estoy empinado, ya estoy Sí. crucificado. Híjole, pues este es el corto plazo. Oye, ¿cuál es la posibilidad de largo plazo de esto, no? Y entonces esto es tu vida y es qué quieres hacer con ella. Y entonces el emprendimiento es un camino que requiere ciertas cosas, pero sobre todo yo lo que creo es que eh, como el anuncio acá de la píldora mágica, no es para los que no pueden, es para los que quieren más. ¿No? Este, el tema de alguien que busca que sus ingresos detonen de una manera en la que pues no dependa de que el jefe le aumente el 5, el 10, que tenga que tener un cambio en el nivel organizacional para que su sueldo crezca el 15 o el 20% y depender y tener la tranquilidad cada quincena que llegue, pero, eh, pero al final del día no va a haber grandes crecimientos. Oye, habrá quien, es más bien, la mayor parte de la economía funciona así. Hay quien decide administrarse con esos recursos. Pero entonces, cuando tú ya te identificaste como este cuate que quiere más y no eres el que quiere más en el Instagram, ¿va? No eres el que se saca la foto y aquí emprendiendo, pa. No sé si han visto a este cuate, ¿no? Que hace videos, saludos, pero hace la charra de ese tipo de Sí. cosas. Y entonces dices, híjole, esos no son emprendedores. Oye, el emprendedor es el que está casado con esto y entonces, oye, estoy consciente que tengo un sueño de estas cosas y que va a haber un camino de largo plazo y entonces el fracaso es parte del camino al éxito. ¿Y, y ¿Sí? qué, y qué, y qué cosas puede hacer esta persona que vivió ya esta etapa para empezar a recapitular y poder prepararse para echar el vuelo de nuevo? Definitivamente, número uno en tu lista es
en qué punto o en qué cosas son en donde están las áreas de oportunidad de lo que me pasó, ¿no? Y esto es, oye, ¿qué aprendí? Arriesgué de más aquí, no validé estas variables, eh, me lancé alegremente al ataque y olvidé la defensa. Ujú. Todo este tipo de análisis de decir, bueno, esto no me tiene que volver a pasar. Dos, muy bien, tiempo de volver a empezar. Esta capacidad llamada resiliencia de me superparto el queso, levanto, me sacudo las rodillas y le doy para adelante, tiene que ser una situación consciente, ¿no? O sea, es, oye, tengo que tener el deseo de hacer esto, oye, es que sí está difícil, oye, pues a lo mejor con las lágrimas en los ojos todavía me estoy levantando y pues tengo que darme chance de llorar, Ujú. tengo que chance de llorar esta pérdida, este divorcio, esta reventada de la empresa, pero hay un punto en donde digo, ahora sí, otra vez voy a volver a empezar. Y ahí resulta que en el camino te vas a dar cuenta que durante el tiempo que haya durado tu emprendimiento, además de haber aprendido cosas que no debes hacer, aprendiste a hacer cosas eficientemente, desarrollaste habilidades, ¿no? Y la otra, que creo que es muy importante, es cuando te vas a cero, algo que te va a ayudar a salir de esta situación es las relaciones sólidas que estableciste. Y esto es bien importante. Cuando fracases, no te lleves gente de más al baile, no seas mala leche, no escondas la lana, no te sientes, da la cara, no te escondas. ¿Por qué? Porque eventualmente se pueden dar cuenta que te equivocaste en cosas, pero dicen, este cuate es muy valioso, es un ejecutor, Ujú. es un cuate con buenas ideas, oye, se equivocó en estas cosas. Con mucho gusto, vienes, platicas y hacemos un negocio en lo que tú ya hacías, pero te pongo la lana y te pongo los controles, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, detente, aprende, razona qué fue lo que pasó, define el momento en el que te vas a sacudir las rodillas, te vas a secar las lágrimas, vas a decir, empiezo a empezar, decido empezar otra vez y después voy por todos los recursos que he desarrollado a lo largo de mi vida. Y entonces resulta que cuando tú volteas atrás en el camino es, oye, ¿tienes conectes en las empresas en las que trabajaste? Si en algún momento este, estuviste del lado del mundo corporativo, oye, ¿tuviste proveedores? ¿Tuviste clientes? ¿Tuviste socios? ¿Tuviste competidores? Y entonces, ¿cuál fue la huella que dejaste en todas esas personas? Que muy probablemente ahí está el volver a empezar. Fíjate, capitán, que algo que me gustó muchísimo en la investigación que hicimos fue que un emprendedor tiene que identificar los sesgos los sesgos cognitivos más comunes. Eh, este tipo de sesgos lo que hacen es obstaculizar el aprendizaje del fracaso. Te voy a enumerar rápidamente para una pequeña charla sobre esto. Sesgo de disponibilidad, tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos que son fácilmente recordados o más recientes en nuestra memoria, llevando a basar juicios de información limitada pero accesible. Sesgo de confirmación es la inclinación a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de manera que confirme o apoye las creencias o valores preexistentes. Sesgo de anclaje, tendencia a depender demasiado de la primera pieza de información ofrecida, el ancla al tomar decisiones. Sesgo de status quo, preferencia por mantener el estado actual de las cosas resistiéndose al cambio incluso cuando es necesario. El efecto Dunning-Kruger, que es un fenómeno por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad, mientras que aquellos con alta habilidad tienden a subestimarla. Sesgo de retrospección, tendencia a ver los eventos pasados como más predecibles de lo que realmente fueron. Exceso de confianza, el overconfidence, una sobreestimación de las propias capacidades y miedo al fracaso o aversión al riesgo, aunque no son sesgos en el sentido estricto, pero estas predisposiciones cognitivo-emocional pueden llevar a decisiones subóptimas para evitar riesgos necesarios para la innovación, lo que platicabas. ¿Qué opinas de este tipo de sesgos y si se te viene alguien a la mente que de repente, digo, ya la terquedad le podemos llamar sesgo, ¿no?
Fíjate, es que esto tiene dos momentos. Cuando estás antes, a unos metros, a unos kilómetros, a unos días, a unos meses, a unas horas de superpartirte la madre, y entonces alguno de estos sesgos te, te pone a tomar decisiones de manera equivocada o de manera que pues te va a llevar a un resultado no deseado. Pero lo interesante es, una vez que fracasaste, cómo estos sesgos también marcan tu regreso al camino. Sí, Y entonces, digo, para mí el tema de, eh, y digo, yo trataba de razonar cuando empezamos a hacer la investigación de cómo es que nosotros hemos aprendido, o sea, de manera personal a tratar con el sí me fracaso. comentaste. Y entonces dices, híjole, No estamos, de no hemos repente estado digo, ahí. creo que no he fracasado tantas veces, o bueno, es que no he fracasado, o sea, sí perdí algunos partidos, oye, no logré algunas cosas, pero luego fui cambiando mis sueños, y entonces la realidad es que he ido saltando de proyecto en proyecto profesional, y claro que me pasaron cosas graves, y en su momento tuve aprendizaje, y entonces dije, qué padre concepción tengo, güey, y sesgos cognitivos tengo, en donde Pues no me ha ido tan mal. mi identidad, digo, no, güey, pues, este, ahora sí que de todas las cosas de las que se puede acusar, de fracasar no es, ¿no? No en el mundo empresarial. Pero digo, Es no te cuando, lo quiero decir desde el ego, sino sí, más bien desde cómo está construida la sí, identidad sí, y claro. cuáles son los sesgos con los que se aborda. Y entonces, claro que conoces quien dice, con la primer pieza de información, todo se decide en torno a eso. Güey, o sea, te equivocaste en esto, pero ¿qué más hay, no? Ujú, Oye, este tema de y fíjate, ahorita me estaba identificando mucho, yo creo que te lo platiqué, del libro de Adam Grant, de Think ujú, First. ujú. Este, Think Again, no Think Think First, again. Think Again. ¿Te acuerdas de los cuatro perfiles de los que habla? Sí. Oye, ¿cuántas veces, y es un sesgo cognitivo, te conviertes en el predicador? ¿Quieres convencer a todos de una idea? Pase lo que pase, ¿no? Y entonces, oye, dejas de escuchar. Es un sesgo. Ujú. Y entonces en el fracaso, imagínate cuando la gente te está viendo y tú dejas de escuchar, oye, güey, vas para allá. No, miren, es que aquí hay que correr a este ritmo y en esta dirección. Y, oye, pero adelante está. No, man, y pum, cabrón, ¿no? Oye, el político, ¿no? El que hace lobbying, el que dice, bueno, aquí la cosa está revuelta, pero entonces, ¿quién está de mi lado? Y entonces solo decido estar de acuerdo y hacer lobbying para que Ujú, la gente acabe de mi lado. ujú. Es otro sesgo. Sí. Oye, el prosecutor o ¿cómo es el fiscal, el que te está fiscalizando y dice, esa idea no jala. No, no, yo ya lo probé y no jala, ¿no? De esos conozco varios. Y entonces oye, la postura del científico, oye, hago una hipótesis, recopilo información, la pruebo. Entonces, si tú eso lo llevas a un proceso de cómo tratar con el fracaso, oye, pues, ¿cuál es tu hipótesis de por qué fracasaste? Oye, ¿cuál fue la hipótesis que comprobaste con este fracaso? Pero entonces, el pensamiento científico, pues lo que te lleva es a este proceso de genero conocimiento, Sí, genero evidencias, sí. genero, entonces, ahorita que subiste este tema de los sesgos cognitivos, es bien peligroso, ¿no? Nosotros que nos hemos dedicado mucho tiempo al tema del coacheo, al tema de la capacitación, al tema de repente te das cuenta que has alimentado Le pones fichas. tu sesgo de predicador muy cañón. Sí. Y entonces, pues, ¿cuáles son tus ideas? Y entonces cuando llega alguien y te dice, oye, ¿cómo ves si ponemos un stand y ponemos eso no jala? No manches, güey, a ver, déjalo que te explique, ¿no? A ver, y oye, ¿cuál es la teoría? A ver, déjame escucharte. Oye, ¿por qué? Oye, yo tengo esta información, pero a ver, compárteme la tuya. Cuando yo lo llevo al tema del fracaso y digo, esto es muy importante, es, oye, ¿cuál es el sesgo con el que afrontas? Porque todos estos que Ujú, tú ujú, citaste, el problema es que no te van a ayudar a construir hacia adelante. O ujú. si vuelves a estar en una situación parecida a la que te llevó a irte de Boca, lo más probable es que te vuelvas a ir de Boca. Y creo que este es el Sí. secreto, ¿no? Oye, irse de Boca, ¿cuántas veces, Ismael? Las que se necesiten. Ujú. Aquí el tema es, por un lado, desarrolla esta habilidad de ser resiliente y todo, pero es súper importante para que avances una unita casilla en el tablero,
que aprendas de qué te pasó en esta casilla en la que estás para que puedas avanzar a la que sigue. Entonces, vuelvo al tema, creo que es central de hoy, es hay que tomar el tema del fracaso como una oportunidad para aprender. Está este tema de los sesgos cognitivos, está este tema de todo lo que te lleva a fracasar, pero luego es, ya fracasaste. ¿Cómo te levantas de la cama, Sí. sales debajo de las sábanas después de que estuviste llorando 1, 2 días, meses, años y dices, ya tengo que otra vez salir al mercado, güey, porque tienen que pasar todas estas cosas? Creo que eso es lo valioso, ¿no? Fíjate que me gustaría que todo esto que estamos platicando en ocasiones va a ser inevitable y como tú decías, el valor de darle una dimensión correcta a tu existencia. No eres tu trabajo, no eres lo que estudiaste, no eres únicamente tu familia, no eres la persona con la gente que se rodea, eres mucho más que eso. Y el hecho de emprender es una etapa importante para el desarrollo o progreso de tu ser. Esto es algo muy complejo, no es tema de hoy, pero sí, lo que sí involucra es que es algo que vamos a vivir, digamos que es como la muerte, y la muerte es algo inevitable, es algo que va a suceder, y si no te preparas y si no tienes en tu empresa el día de hoy los mecanismos para tener todo el tiempo el radar prendido, de cómo va tu organización, de tener la conciencia, estar consciente de todos los indicadores que son necesarios para el funcionamiento óptimo de tu organización y cómo preparar a tu equipo para tomar decisiones importantes en momentos de crisis. Eh, ¿Qué recomendaciones tienes, capitán, para estas organizaciones que deben estar preparadas para el fracaso? Híjole, pues de alguna manera tienes que tener esta huella de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, algo te tiene que contar la historia, güey, porque, o sea, nada más levantarte y qué camión me atropelló, yo creo que es desafortunado porque qué aprendes de ahí, ¿no? Oye, Ujú, pues que no debo cruzarme la calle sin voltear a ujú. ver. Pero cuando tienes toda esta huella de, bueno, a ver qué pasó, aquí están los estados financieros, aquí está esta toma de decisiones, oye, aquí están estas minutas, aquí están las estrategias que se estaban ejecutando, aquí está nuestra mezcla, de productos que comercializamos, oye, aquí hay este punto de inflexión, oye, aquí, oye, este punto se une con este punto, te va a ayudar a aprender. Yo les diría, el programa de hoy no es para decirte qué hacer para no fracasar, sino más bien es, ya fracasaste una vez, ¿qué haces para seguir adelante? Este, ¿Qué te puede ayudar a seguir adelante de manera más rápida, más eficiente, más sólida? Entonces, yo lo que les diría es muy importante tener la más información disponible para poder analizar tu fracaso, ¿no? Oye, tener personas que sean capaces de retroalimentarte en tu fracaso. Esto es básico, ¿no? Este, digo, pensar que tú solo debajo de las sábanas vas a poder descifrar el universo, creo que es equivocado. O sea, Sí, te tienes que sentar a platicar con las personas que tuviste cerca, con las personas que interactuaste, con las personas que formaron parte de tu empresa. Oye, ser ¿qué fue honesto, lo que como salió decías. mal? Y exacto, tener esta capacidad, fíjate, tener esta capacidad de mostrarte vulnerable y de decir, pues sí, aquí vengo con mi cara de ya lo perdimos todo. Oigan, a ver, pues, ¿qué pasó? ¿Qué aprendemos de esto? A ver, dime en dónde me equivoqué. Oye, dime qué se pudo hacer mejor. ¿Qué consideras que fue lo que nos trajo a esta situación? Y entonces ahí ya, lo padre del mundo empresarial es que es muy fácil medir cuando dejó de entrar lana, cuando empezó a entrar más lana, y entonces buscas la correlación de los puntos. Ujú. Oye, nunca entró lana. Hijo, mano, tenías un hijo muerto y no te diste cuenta y le metiste toda la lana. Qué fuerte. Nunca entró, ¿no? Sí.
pero es un aprendizaje también. Dices, oye, pues tiene que entrar lana, güey, rápido desde el principio, tiene que tener un ritmo, la tracción, en algún momento generar tracción y luego empezar a tener un ritmo de crecimiento. Pero entonces ya fracasé, tengo que tener todo este proceso para exprimirle el jugo al fracaso, ¿no? Y ese es el lado, vamos a decir, este es el lado de poder analizarlo. Ahora, el lado emocional es este tema de, oye, es que tu carrera profesional tiene que ser perfecta. No, pues Ujú. no, güey. O sea, y la del emprendedor, déjenme decirles que menos. O sea, normalmente, Sí. este, va a haber fracasos, va a haber grandes caídas, va a haber desbalances. Y eventualmente vas a encontrar esta idea que le da la vuelta y ¡fum! Oye, qué padre si en tu primer emprendimiento la reventaste y hoy estás gozando de las mieles y, oye, qué complejo y voltea a ver a tu alrededor, aquel que le está yendo bien, vive como rey mago y de repente tiene que vivir con una décima parte de lo que vive porque reventó su empresa. Oye, de repente ya no puede pagar el club, tiene que andar en camión, bla, 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 y dices, "¡Ah! Híjole, este cuate está destruido". Pues sí, pero ¿ese es el estado final? Oye, no, el emprendedor tiene que volver a construir y entonces esta, esta situación emocional generada, resiliencia, visión de largo plazo, entender que es parte del camino y que no va a durar para siempre, es básica. Fíjate que ahorita me has hecho recordar a varios amigos eh, que a mí me parece que un emprendedor cuando ha sido un luchador y ha salido con dificultades adelante, el hecho del cash flow en la empresa lo cuida muchísimo. Podemos ver este fenómeno de empresas ricas, empresario pobre, como en viceversa, aquellos emprendedores que cierran tres o cuatro negocios importantes y se capitalizan de una manera importante, pero nunca traen lana porque su nivel de gastos se eleva a su nivel de ingreso. Esto es algo que desafortunadamente pasa muy a menudo. El hecho de poder ser este, muy conservadores en el manejo del dinero todo el tiempo, ¿no? En esta parte, capitán, para ir llevando a toda la gente que nos está escuchando y viendo, con herramientas, hablábamos de design thinking, que nos puedas platicar cómo poder implementar estas tipos de metodologías para poder ser conscientes de dónde está nuestro negocio y cómo poder desdoblar este aprendizaje de los fracasos. No, a ver, sí. ¿En qué nos ayuda tener un camino, un método para levantarnos, ¿no? Y digo, este tema del design thinking lo que tiene es que tiene un tema de prototipar lo que te va a pasar, ¿no? O el proyecto al que estás trabajando y estar centrado en unas cosas, pero lo que valoras es que lo más probable es que la primera idea tenga que volver a dar vuelta, ¿no? Y entonces vuelvo a dar vuelta y vuelvo a dar vuelta. Entonces, si esto yo lo llevo al tema de, oye, yo tengo una idea de negocio, pero no fue así. Oye, ¿qué aprendí de esto? Y vuelvo a iterar, ¿no? Y vuelvo a otra iteración y vuelvo a otra iteración. Y entonces tengo un ciclo en donde eventualmente acabo teniendo un producto, este, exitoso, ¿no? Yo aquí, miren, más que un método, les compartiría conceptos de varios autores que me gustan mucho, ¿no? Y digo, yo creo que ya los han escuchado Ujú. hasta en la sopa. Denme un segundo, aquí lo tengo anotado. Ah, ¿por qué no me pela? Ah, está. Bueno, evidentemente el tema del grit, ¿no? Si yo hablo desde la construcción de la identidad, creo que si eres emprendedor, es importante que te preocupes, no importa en qué etapa de tu emprendimiento estés, en visualizarte como un cuate que valora
la pasión, la perseverancia, la resiliencia y que cree en la construcción a través del desarrollo, del Ujú. trabajo duro, ¿no? Ese es el primer concepto importante. Oye, y el trabajo duro implica que a veces te vas a caer en el lodo y vas a acabar hundido hasta el fondo. Sí, y hay que salir de ahí. Ujú. Segundo autor que me parece interesante, el rollo de James Clear y la identidad, ¿no? Este tema de cómo has construido tu identidad hasta hoy y entonces es, oye, eres un cuate que cree el eh, que cree que puede y tiene la capacidad para ser un luchador, o eres un cuate que se rinde a la primera, es que soy un cuate blandito, a mí no me gusta el esfuerzo. Después de un fracaso, la resiliencia se manifiesta no solo en el deseo de volver a intentar, sino en la capacidad de analizar y ajustar los sistemas. Entonces, para eso hay que tener una identidad bien desarrollada. Oye, el tema de, está bien, esta idea no jaló, ¿en qué puede mejorar, no? La mejora continua. Luego, desde este autor no lo hemos tocado y es Ujú. uno de los primeros que leímos cuando llegamos a esta industria, Sí, el tema de Darren Hardy, el efecto compuesto. sí. Y entonces, lo que te dice es, la vida se trata de ser consistente, güey. Entonces, oye, ya fracasaste, ya te diste en la torre, oye, eres capaz de levantarte y seguir haciendo un esfuerzo consistente. Oye, de todas las mañanas generar una idea, ir por más, todo este rollo. Entonces el resultado va a llegar producto de la consistencia. Entonces, cuando tú le sumo la visión de largo plazo de Angela Duckworth, le pongo el tema de la identidad que construyes con James Clear y el rollo de los hábitos, y ahora le pongo el tema de la consistencia con Darren Hardy. Entonces, a la hora que yo sumo todo esto, esto es una recetita que yo te doy porque Sí. es, probablemente hoy no lo eres güey, o no lo tienes consciente, pero necesitas trabajar esto si estás en el mundo del emprendimiento. Es como, oye, Ismael, tú eres voleibolista, no trabajes tu brinco, hijo, no es importante, güey, necesitas brincar todos los días. Ujú. Oye, si eres emprendedor, necesitas estas cosas, ¿no? Claro. Este, ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues sí, aquí cultivar el grit, construir hábitos atómicos, Sí. y aprovechar el efecto compuesto, ¿no? O sea, estos son estos tres grandes libros. Entonces, oye, este rollo del design thinking, las metodologías ágiles, lo que hacen es, tienen un método en donde al final de cuentas está manejado por ciclos. Si tú entiendes que el emprendimiento tiene un ciclo, y entonces tú, fíjense, valoro, tengo una idea, la valido, intento ejecutar un prototipo de esta idea, valoro el resultado y ahí hay de dos cosas. O prosigo o cambio de idea o tomo los aprendizajes y me cambio. Y digo, hay emprendedores que cambian de mercado, que cambian de negocio, que mejoran su producto. Este, ahora sí que de ti va a depender. Pero entonces el tener esta mentalidad de que no pasa nada, fracasar es parte del ciclo de la vida del emprendedor, Ujú. eventualmente te puede pasar o te va a pasar. El tema es sentirte intocable, sentir que tienes que ser perfecto, intachable. Yo creo que ahí es donde vienen las grandes depresiones, donde la gente, pues toma muy malas decisiones a nivel emocional y personal, ¿no? Sí, fíjate que me gustaría, tenemos poco tiempo, ya nos llevamos metodología, nos llevamos libros que nos pueden ayudar a salir. Yo creo que ejercicios de la inteligencia emocional y la autoconciencia que hemos platicado, mindfulness, el hecho de tener equipos autoconscientes y reflexivos, el meternos a temas profundos del ser para realmente trabajar a todos los niveles. Ser empresario es estar lo mejor posible en todos los aspectos de la vida. Físicamente bien, mentalmente bien, emocionalmente bien, con técnicas y herramientas duras para salir en el negocio. Me gustaría que nos platicaras, capitán, cuando tú haces coaching.
coaching, dos tipos de personajes de coaches. Aquel emprendedor o empresario con una mentalidad muy fuerte, muy chapa adelante, pero que comete puras burradas y no se da cuenta que está en el hoyo, que tiene un problema de crisis importante. Y aquel que se tira al piso, llora, patalea, es ultra sensible, es de cristal, como ahora les dicen muchos, y que pues relativamente su negocio va marchando, pero pues en su mentalidad está todo el tiempo llorando. Estos dos personajes, ¿cuáles son las dos o tres palancas que tú utilizas y que nos pudieras dejar para cerrar el programa de hoy, de estas dos mentalidades totalmente opuestas que les pueden ayudar a equilibrar su perspectiva del negocio? Bueno, qué interesante, Mayel, porque sí estoy trabajando con varias personas en este tema y digo, oye, la personalidad del cuate lleno de energía, desbocado, ideas por todos lados, cada día se levanta de un lado diferente de la cama, ejecuta ideas diferentes y oye, ahora cómo ves si emprendemos esto, este rollo, pero a la hora que voltea a ver el resultado dice, híjole, trabajo un chorro Ujú. y no tengo el resultado. Bueno, lo primero que yo hago con estas personas es generemos conciencia de en qué necesitas tener orden y claridad. Y en una empresa, lo primero que necesitas tener orden y claridad es cómo están tus finanzas. Te asombrarías de la cantidad de emprendimientos, Ismael, que no tienen un estado de resultados Sí. claro, que no saben con claridad cuáles son sus costos, que no tienen con claridad sus gastos y que entonces, por lo tanto, no tienen claro si es utilidad. Oye, la bolsa derecha es la de la empresa, la de la izquierda también, y entonces con esa pago el súper, los gancitos, las cheves, las cosas de la empresa. Ujú. Entonces, pues lo que la empresa es mía y yo soy de la empresa y entonces todos los gastos son de todos. Entonces, Sí. algo con lo que trabajo mucho es poner en orden las finanzas personales y de la empresa como emprendedor, ¿no? Este cuate que está desbocado. Segundo, elige uno o dos proyectos en los que quieras trabajar. Oye, está padrísimo que seas una mente inquieta, creativa y todo el rollo, pero si yo me voy a sentar contigo a trabajar, necesitamos decir, es para allá. Yo no me puedo levantar, yo no soy ese personaje que, ahora vamos para el lado derecho, ahora para la izquierda, ahora para adelante, ahora para atrás y caballo de rodeo, tarararata, tarararara. No puedo. Mi proceso de coaching es llevarte del punto A al punto B. Vamos a definir a dónde quieres ir. Ahora, lo padre es que no lo defino yo, lo defines tú. Dime cuál es tu sueño. Vamos a trabajar en tus sueños, ¿no? Dime tú. Dime tú. Y de ahí, ahora sí, este cuate desbocado de energía, lo que vas a hacer es dibujar esta ruta crítica en donde esto es lo que vamos a empezar a hacer para que camines hacia allá. Y entonces, ahora sí, échale toda la energía. Aquí están las herramientas. Oye, y vamos a ir midiendo en el camino, vamos a ir teniendo outcomes, vamos a alcanzar hitos. Pero entonces, es bien padre coachar a alguien así. ¿Cuántas veces dijimos cuando estábamos trabajando con Sí. personas, dices, ¿qué prefieres? ¿Andar jalando a alguien, O deteniendo un o güey. tener que detener un cuate, ¿no? Entonces es mucho más fácil hacer que alguien detone cuando más bien lo que tienes que hacer es que tome el camino, ¿no? Oye, este cuate que vive en la pesadez, que se queja, que no quiere arriesgar, aquí el tema es confrontarlo con, bueno, entonces, ¿cuál es tu reto o tu sueño o tu mejor escenario? ¿Y qué te falta para llegar allá? Pero entonces, el proceso y la herramienta que yo hago con ellos es, está bien, ya me dijiste todo lo que está mal, todo lo que te preocupa, todo lo que sí quieres. Y vuelves al tema de, oye, pues muy bien hasta ahí. Y entonces oye, para esto hay que tomar riesgos. Y entonces lo que con ellos es mucha claridad es definir hasta dónde puedo apostar. Ujú. Y entonces, está bien, tú y yo nos vamos a entrar en un proceso, pero si de verdad quieres esto, estas cosas que me dijiste,
¿Cuánto le puedes apostar? En Es tiempo, retarlo. en dinero, exactamente, ¿no? Pero también, y algo que le da tranquilidad a este perfil, es decir, vamos a poner un monto de la pérdida. ¿Cuánto es una pérdida razonable para ti si esto resulta todo mal? Ujú. Oye, no, es que entonces yo no quiero perder ni un peso. Mi amigo, sígale por donde va. No hay No hay modo. modo de multiplicar si no arriesgas, ¿no? Pero entonces es este proceso de retar, ¿no? Oye, siempre va a ser mucho más fácil trabajar con estas personas que están con este nivel de energía. Yo pondría un tercero cuando llegas con un cuate que ya está a punto de estrellarse. Ujú. Entonces, con él el trabajo es, ¿dónde está hoy la empresa? Pero la otra es, vamos a proyectar un poquito hacia adelante qué has aprendido hasta ahorita porque estamos aquí. Y entonces las herramientas que se utilizan son de análisis de por qué estoy aquí y al final del día es qué se puede rescatar y hacia dónde nos vamos a mover, ¿no? Porque de repente ya llegas con personas que están a punto de estrellarse. Y a mí me gusta este tema porque el empresario no solo vive para la empresa. Oye, tú como empresario, ¿qué pasa? Aquí te la pasas tú eres huevonzón, 10:30 a 3 de la tarde, pero a las 3:30 de la tarde llegas a comer y te sientes con Elian y con Michelle. No, y Los fines de semana prendes la ves a tu computadora y papá. todo. Oye, te sientes a trabajar en la compu y ver cosas. Oye, vas al gym. Entonces, el tema, Sí, somos más que... el tema exactamente, cuando tú ya estás cerca de alguien que va camino a una situación, hay que empezar a recoger las piezas y hay que empezar a prepararse y hay que ver de qué se va a agarrar cuando fracase, porque normalmente de lo que te vas a agarrar es lo que te va a ayudar a salir, ¿no? Bueno, pues nos quedan pocos minutos. Me gustaría terminar con dos palabras finales, la tuya y la mía. Eh, Primero las damas, voy a empezar yo, para que tú cierres con potencia, capitán. Eh, a mí lo único que me gustaría decirles es, no están solos, eh, necesitan estar en comunidad. En verdad, si ustedes se sienten en un momento de mucha dificultad, los que nos conocen estamos siempre abiertos a escuchar, a tratar de poder ayudar a pasar este tiempo amargo, por lo menos en compañía. Eh, Ahora sí, los que no nos conocen y nos están conociendo a través de estos capítulos, dejen en las cajas de comentarios cosas que les gustaría tocar, la soledad en la que viven, los miedos en los que se encuentran y saberse que no están solos. El camino del emprendedor no debe ser solitario, lo es porque al final uno es el tomador de decisiones, pero entre más solo estés, menos feedback, menos retroalimentación y mayor posibilidad de cometer grandes errores a lo largo del camino. Entonces, mi único comentario es, no están solos y con muchísimo gusto en lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros. Adelante, capitán. Cierra con broche de oro. Yo la reflexión que les dejaría de hoy es, el camino va a tener momentos de asfalto hermoso, va a tener momentos de empedrado, va a tener momentos de lodo. Lo importante es seguir avanzando en el camino. Los errores, los fracasos, la imperfección es parte de todas las historias. Estar listo para aprender, tener una disposición psíquica hacia el aprendizaje de las derrotas es un activo muy valioso. Lo que yo te diría es desarróllalo hoy que estás en una situación donde todavía no estás en ese punto bajo. Si hoy estás en ese punto bajo, querido amigo empresario, mañana será otro día. Hay muchos recursos que hoy no ves y que mañana van a estar disponibles para ti si hiciste las cosas bien con las personas. Algo muy importante para fracasar es
el fracaso puede ser por malas ideas, por malas decisiones. Hijo, si tu fracaso es por maltratar, por robar, por hacia las personas, va a ser mucho más difícil arrancar. Que fracases porque te equivocaste en tu idea, que fracases porque te equivocaste de producto, no porque eres una persona que es no deseada en el entorno o en la industria en la que está. Les mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Abrazo grande. Namaste.